Muy buenas tardes, estamos acá nuevamente en la lección número 3 del curso Fisioterapia Musculoesquelética y Dolor Crónico, un enfoque moderno de la neurociencia del dolor nivel 1. Vamos con nuestra parte número 3, la cual corresponde a la clasificación y los mecanismos del dolor, un tema fundamental para poder entender todos los procesos patológicos y fisiopatológicos que pueden presentar nuestros pacientes. Lo primero que todo es que debemos saber, como lo comparto en algunos textos que yo he escrito y que he subido para ustedes, que no es necesario que exista un daño tisular para poder aceptar que el individuo pueda sentir dolor. El dolor que el paciente va a sentir siempre va a ser un dolor real, nunca va a ser un dolor imaginario. Cada paciente siente de diferentes formas, pero lo que el paciente siente es algo real. Y no para que el paciente sienta dolor de tipo real, por decirlo de alguna forma, siempre va a existir algún daño en algún tejido. Eso no es así. Por lo cual es importante entender que el dolor se produce en el cerebro y no en los tejidos donde el cerebro localiza la sensación. Si a mí me duele la rodilla, yo primero que todo no debo pensar inmediatamente que ese paciente tiene un daño o una lesión en su rodilla. Puede ser que no. Ahora, yéndonos un poco más allá en el contexto de este estudio de lo que estamos haciendo, que el paciente sienta dolor en su rodilla es porque la sensación que el cerebro manda la está redireccionando hacia la rodilla. Porque puede tener alguna lesión en la rodilla o porque puede tener alguna otra alteración que el cerebro la interpreta como que debe doler la rodilla. O sea, eso es lo que uno como fisioterapeuta debe tratar de investigar. El fisioterapeuta debe ser capaz de poder eh, entender todos estos mecanismos que están produciéndose en el paciente y llegar a sacar una conclusión. Eso forma parte del razonamiento clínico que el terapeuta debe hacer con su paciente. Tampoco es correcto pensar en el dolor crónico como un dolor agudo que persiste en el tiempo. Ese es otro mito que poco a poco se ha ido quitando, pero uno lo puede percibir tanto en los pacientes como en los profesionales de la salud, que creen que el dolor agudo, cuando es maltratado o cuando persiste mucho tiempo ese dolor agudo, se va a llegar a convertir en un dolor de tipo crónico. El dolor se trata de un fenómeno global, sustancialmente distinto a lo que puede ser causado o originado por un daño tisular. Entonces hay que entender que el dolor agudo es una cosa y el dolor crónico es otra cosa. Que uno por taxonomía o por clasificaciones lo puede dividir en dolor agudo y dolor crónico. Son entidades completamente distintas. Entonces, vamos a ir haciendo una revisión de cómo se ha ido abordando durante el tiempo los diferentes tipos de clasificaciones, sobre todo del dolor musculoesquelético, con lo cual nos va dando una luz para que al final del camino podamos comprender actualmente cómo se está interpretando o cómo se está clasificando los tipos de dolores de nuestros pacientes. Entonces tenemos acá una clasificación de supuestos neurofisiológicos de 3 tipos de dolores. Se puede clasificar el dolor en dolor nociceptivo, en dolor de tipo neuropático periférico y en sensibilización central. Entonces estos mecanismos eran hasta hace algún tiempo atrás los 3 tipos de dolores musculoesqueléticos que uno podía encontrarse. Por ejemplo, el más fácil de todos es el dolor de tipo nociceptivo, que dice generalmente es intermitente y agudo al movimiento por una provocación mecánica,
Puede ser un dolor de tipo sordo, más constante o punzadas en reposo. Dolor localizado en el área de la lesión o en el área de la disfunción. Es preciso que tú le puedas decir al paciente, indíqueme con un dedo en dónde le duele. Va a proporcionar una naturaleza mecánica o anatómica de agravantes y factores atenuantes. Cuando extiendo la rodilla, se me quita el dolor o se me pasa un poco, pero cuando la flexiono, me vuelve el dolor. Uno ya tiene una descripción anatómica clara o una descripción de la mecánica del movimiento que puede ser causante o aliviante del dolor. En un dolor de tipo nociceptivo, no habría, por ejemplo, un dolor descrito de diferentes maneras como ardor, punzante, agudo, de tipo de electrochoque. Ya vamos viendo que es diferente a los dolores que uno puede considerar como dolores del sistema nervioso. Tampoco es un dolor asociado con otra disestesia. Tampoco es un dolor en la noche que me llega a interrumpir el sueño. No hay ausencia, dice, de postura y patrones de movimiento antálgico. El paciente no se debe acomodar a uno u otra forma como para aliviar su dolor. Entonces vemos claramente que el dolor nocioceptivo hace alusión a lo que en el común de las personas lo interpretan como un dolor de tipo agudo, ¿ya? Ese dolor que es visible, ese olor que tú puedes saber dónde se localiza, ese olor que tú puedes medirlo con una escala visual análoga común y corriente, normal, o una escala numérica del dolor. El paciente lo puede identificar, lo marca, lo señaliza, tú lo puedes ver de repente asociado a quizás alguna laceración, entumecimiento o inflamación. Entonces es un dolor que como va, que como viene también se va. Entonces es importante entender que el dolor nociceptivo es porque el sistema nociceptivo que repasamos en las lecciones anteriores está funcionando correctamente. Es el dolor protectivo, el dolor de tipo bueno. Tenemos el dolor de tipo neuropático del sistema nervioso periférico. Dice historial de lesión nerviosa, patológica o compromiso mecánico. Por ejemplo, muy común cuando dicen esa hernia está comprimiendo la raíz nerviosa, el núcleo pulposo del disco, por ejemplo, el E5-S1 está comprimiendo ese nervio. Ahí tenemos un compromiso mecánico que está causando una lesión de tipo nerviosa. Es un dolor canalizado en una distribución por dermatomas. Por ejemplo, uno puede ver el recorrido del nervio ciático al momento de pedirle al paciente que pueda señalizar cuál es su tipo de dolor o dónde le duele. Hay una provocación del dolor a través de pruebas mecánicas o de pruebas motoras. Por ejemplo, una prueba de neurodinamia, una prueba de compresión. O sea, las pruebas en su mayoría del tejido nervioso van a provocar nuevamente el dolor en el paciente para uno poder identificar qué tipo de dolor es. Entonces, estas pruebas provocativas van a generar dolor en el paciente. Por ejemplo, la prueba de la SEC o la prueba de elevación de la pierna recta para ver si hay un compromiso del nervio ciático. O cuando se comprime hombros, por ejemplo, para también hacer una carga axial en la columna lumbar y poder determinar si existe algún tipo de compromiso nervioso producto de una compresión mecánica del núcleo pulposo. Y tenemos por último el dolor de tipo central, con lo que se conoce como sensibilización central, que es un dolor completamente desproporcionado en relación a la naturaleza y extensión de la lesión o la patología. Es desproporcionado en tanto en la magnitud como lo que refiere el paciente o como la causa de lo que el paciente cuenta que le sucede.
o que le sucedió para causarle tal tipo de dolor. Es desproporcionado también porque no es mecánico, no se va a generar un dolor, un aumento común o normal de acuerdo a la compresión mecánica que yo haga. Es un patrón de dolor impredecible. O sea, el paciente muchas veces no puede localizar con un dedo dónde le duele, ni tampoco puede decirte en qué momentos del día le aparece o le desaparece. Hay una provocación en respuesta a múltiples pero no específicos factores que pueden agravarlo o atenuarlo. El paciente te puede decir, hay días que me aparece mejor, hay días que amanezco peor, me duele cuando voy a comprar, pero cuando hago ejercicio desaparece, me duele al caminar, pero cuando hago las labores, por ejemplo, jardín o regar las flores, desaparece. Entonces tú analizas que los movimientos biomecánicos que el paciente hace son muy similares. Por ejemplo, si el paciente se tiene que agachar, le duele, pero cuando tiene que cortar el césped no le duele. Entonces tú dices, pero si para cortar el césped también tiene que agacharse. Entonces cuando no hay una relación biomecánica entre el movimiento que el paciente tiene que hacer y la sintomatología que aparece o que desaparece, y sumado a la desproporcionalidad del dolor o a la poca localización que el paciente puede darte a través de la información de la anamnesis o de la evaluación que tú hagas, tú dices, estamos aquí en presencia de un dolor distinto al que hemos visto antes, ¿no? Ya este no es un dolor de tipo nociceptivo, aquí hay algo más que pueda estar pasando. Y aquí nos da la luz un poco de cómo entenderlo. Una asociación fuerte con factores psicosociales de mala adaptación, por ejemplo, emociones negativas, poca confianza en sus capacidades, creencias inadaptadas y comportamientos dolorosos, familia, trabajo, vida social alterados, conflictos médicos. O sea, hay una serie de circuitos que en el cerebro se están activando, y estos circuitos van más allá del entendimiento biomecánico que nosotros podemos tener. Son los circuitos de las emocionalidades, del razonamiento, el circuito de la comprensión familiar, el principio del cerebro emocional. Entonces, existen otros factores que yo debo ser capaz de indagar para poder entender por qué estos pacientes se están viendo envueltos en una discapacidad por su dolor, y ellos están creyendo que su dolor es un dolor de tipo musculoesquelético porque encuentran un dolor localizado en un punto determinado, pero no han encontrado respuesta para poder atenuar ese dolor. Entonces debo ser capaz de indagar, poder entender un poco qué emociones negativas pueden estar asociados a ese tipo de dolor, cuál es la percepción que él cree de lo que tiene, qué le ha dicho su médico, o sea, qué ha pasado en su vida después o antes de que aparece este dolor, porque a la larga estos son los pacientes de este tipo de dolor los que nos van a hacer la diferencia respecto al resto de profesionales de la salud o al resto de colegas que tratan también dolores musculoesqueléticos. Entonces son áreas difusas, no anatómicas de dolor, y son sensibles a la palpación, lo que conocemos como hiperalgesia primaria o secundaria, o peor aún, los pacientes presentan alodinia. Entonces, no vamos a entrar en detalle en este tipo de dolor porque vamos a arrancar en lecciones posteriores de lleno en cómo poder identificarlo y tratarlo a través de pruebas específicas y pruebas clínicas, pero ya por lo menos lo importante de la lección número 3 es poder entender que existen el dolor de tipo normal. Identificar a estos pacientes es muy fácil. Estos pacientes, aunque yo no le haga nada, el paciente, el cuerpo humano lo va a recuperar igual, salvo que tenga alguna influencia directa del entorno que haga que, según Bleyen, cuando explica sobre el ciclo de la lesión o el dolor, lo haga tomar otro camino, pero bien guiado por un fisioterapeuta que haga
lo que corresponde con un paciente de dolor de tipo agudo no debiese tener ningún problema en aliviarse de acuerdo a los tiempos de recuperación que el cuerpo humano tiene. Y eso es lo que uno tiene que comprender. Yo por más ultrasonido que le ponga, por más TEN que le haga, por más estiramiento que yo realice con él, por más agujas que lo logre pinchar, el cuerpo humano tiene un proceso de recuperación determinado y específico, ¿ya? Entonces, debo ser capaz de entender en qué estado de recuperación se encuentra el cuerpo para poder lograr identificar qué tipo de dolor es. Y si es un dolor nociceptivo, bienvenido sea, venga, yo lo atiendo, yo lo trato y yo lo voy a sanar. Y los dolores neuropáticos ya los vamos conociendo cuando se ve afectado el sistema nervioso periférico. Ya el dolor central es más complejo porque tenemos la influencia del sistema nervioso central actuando a través de estas diferentes activaciones en el sistema nervioso, en la neuromatriz del sistema nervioso en general, que puedan estar generando en el paciente una manifestación específica en el cuerpo o una respuesta que puede ser motora o puede ser endocrina y puede ser causante de ese dolor que el paciente está presentando. Entonces, hace un tiempo atrás, uno de los especialistas fisioterapeutas más importantes en habla hispana sobre el dolor, uno de los primeros estudiosos en este tema de la neurociencia del dolor, hizo una clasificación sobre los tipos de dolores según él comprendía y entendía según la naturaleza de estos mismos. Estamos hablando del señor Rafael Torres Cueco, que tuvimos la oportunidad de poder tenerlo en el 2014 en Cartagena. Y yo tuve la oportunidad de poder formarme también con él y entablar una amistad. Y él comentaba lo siguiente, que hay dolores de tipo normales, que uno no tiene por qué asustarse con esos tipos de pacientes, dolores que deben respetar el proceso normal del tejido biológico, como es el dolor de tipo nociceptivo, que lo acabamos de ver, y él mencionaba un dolor de tipo inflamatorio. Y este dolor inflamatorio lo encontramos en los libros, en la literatura también, y es un dolor de tipo normal que se entrecruza con el dolor de tipo sensibilización central. Entonces él indicaba que había parte de los dolores de tipo neuropático que también formaban parte del tejido central. Para entender esto hay que entender dos cosas importantes. Tenemos la hiperalgesia primaria y la hiperalgesia secundaria. La hiperalgesia primaria forma parte de la sensibilización, pero la sensibilización periférica del paciente. La hiperalgesia secundaria tiene un componente de sensibilización periférica, pero también tiene un componente de sensibilización central. Por lo cual, él decía que para que hubiese una sensibilización central, muchas veces el tejido tenía que conformarse con una parte inflamatoria y una alteración del tejido neuropático, del tejido nervioso, que podía configurarse como un dolor de tipo neuropático. Entonces él hablaba de que habían diferencias clínicas claras para poder entender el dolor de nuestros pacientes. Entonces teníamos el dolor nociceptivo, lo puse de color verde para poder identificar que es un dolor normal, que el paciente sigue adelante con su vida. El dolor de tipo inflamatorio, el dolor de tipo neuropático, y tenemos el dolor de tipo disfuncional. Y aquí entramos en un terreno ya más actual de cómo se ha ido categorizando estos tipos de dolores que muchas veces y por mucho tiempo las personas o los médicos que no lograban comprender qué tenía el paciente lo llamaban como un dolor de tipo psicológico. Y ya hemos mencionado 1000 veces que no existen ni los dolores psicológicos, ni los dolores inventados, ni los dolores... El dolor es dolor, independiente de donde uno cree que venga, ¿ya? Entonces,
que el paciente tenga una alteración de su sistema nervioso central para poder integrar la información o los inputs que le llegan de la parte externa y en la cabeza tener una mezcolanza de información para poder dar una respuesta de dolor, no quiere decir que su cerebro está generando un dolor de tipo psicológico, sino que es un dolor por una disfunción a nivel del sistema nervioso central. Entonces, él mismo, Rafael Torres Cueco, indicaba de que la sensibilización central se puede dar también a través de un dolor de tipo nocioceptivo. Entonces ahí se confunden muchas personas y la persona que no ha entendido, que no ha comprendido este cuadro o este dibujo, este gráfico, no logra comprender bien cómo un dolor de tipo nocioceptivo, que anteriormente dijimos que era un dolor agudo, ahora lo estamos clasificando también como un posible dolor crónico. Entonces, si yo tengo el chip en mi cabeza de que el dolor agudo es de 0 a 3 meses y de 3 meses en adelante es crónico, no voy a poder comprender este dibujo, este gráfico o esta animación. No lo voy a poder comprender. Tengo que sacarme de la cabeza que la medición o la medida para clasificar el dolor es una medida temporal. El tiempo juega un rol importante, sí, pero no para clasificar. Por eso la clasificación más importante es la clasificación clínica. Porque el paciente me puede decir a mí, tengo un dolor hace 4 meses. Y no, ¿para qué lo voy a seguir evaluando si yo sé que hay una máquina que me da los parámetros exactos para dolores crónicos y hay otra también que yo le puedo poner, le subo, le bajo los megahertz y ya? O sea, la clínica del paciente es fundamental para determinar mi tratamiento. Mi razonamiento es lo más importante. La anamnesis juega un rol fundamental. Pero lo más importante es qué información logro yo con esa información que el paciente me entrega. Entonces, el dolor no puede ser clasificado en base al tiempo de instauración. ¿Por qué? Porque puedo tener un dolor que se comporte clínicamente como nocioceptivo, porque, por ejemplo, puede ser un dolor que por tiempo puede ser nocioceptivo, pero por clínica puede ser un dolor de tipo crónico. Puedo tener un paciente que a las 2 semanas de instaurada su lesión ya pueda presentar dolor de tipo neuropático o puede presentar, por ejemplo, hiperalgesia secundaria. Por ejemplo, tengo un paciente que le duele la rodilla porque se cayó. Si él me dice que se cayó y le duele la rodilla, yo asumo que fue hace poco el tiempo, según él me dice hace 2 semanas o hace 1 mes, por ejemplo. Yo asumo que es un dolor de tipo nociceptivo. Le tomo una radiografía, la radiografía sale normal, claro, porque debe tener un hematoma, que la radiografía obviamente no va a salir, no hay fractura, no hay nada. Pero el paciente me dice que le duele al roce de la ropa o que le duele cuando le llega aire, por ejemplo, del ventilador o del abanico, como dicen en esta zona del país. Si al paciente le duele el roce, por ejemplo, de una pluma, automáticamente entiendo que una pluma no puede causar dolor, a no ser que el paciente tenga una fractura y esa fractura esté causándole el dolor con la pluma. Pero sabemos que por radiografía el paciente no tiene nada y la pluma no es causante de dolor, pero por tiempo él tiene un dolor de tipo nocioceptivo, por mecanismo de lesión también, porque se cayó, pero está cursando con un dolor de tipo crónico porque me está generando el dolor al roce de la pluma. Es una manifestación clínica de alodinia, por lo cual cualquier persona que esté en estas situaciones, en nocioceptivo, inflamatorio, neuropático, puede tener un dolor crónico. Otro ejemplo, si yo tengo un esguince de tobillo y en mi tejido tiene un tiempo de recuperación de 4
por ejemplo, unas 4 a 5 semanas y me vuelvo a generar un esguince de tobillo. Ese ligamento está pasando por un proceso de tipo nocioceptivo, porque hay una sopa inflamatoria que está asistiendo a ese ligamento, pero por tiempo yo estoy diciendo, bueno, por tiempo, si él tuvo un esguince, pasaron 3 meses, otra vez tuvo el mismo esguince, si yo no hago la correlación clínica, voy a creer que es un dolor de tipo crónico, porque ¿cuándo le comenzó el esguince? Hace 6 meses atrás. Entonces debo ser capaz de entender que hay dolores que pueden cursar clínicamente de una manera, pero se pueden estar categorizando de otra. Lo importante acá es poder comprender que la diferencia clínica que me va a hacer cada uno de estos dolores es donde yo lo tengo que clasificar. Y no porque sea nocioceptivo no va a tener un componente de sensibilización central. Eso es transversal en todos los tipos de dolores. No que esté presente, sino que puede estar presente. Y al poder estar presente, es importante que yo como fisioterapeuta no lo descarte nunca. No porque es un dolor de tipo nocioceptivo, porque tiene todas las características nocioceptivas. Ojo que también puede tener una característica, como lo mencionamos recién, de alodinia o de hiperalgesia primaria o secundaria para hacer una correlación. Entonces, por eso nace la figura del dolor de tipo disfuncional. ¿Qué es el dolor de tipo disfuncional? Es un dolor que es iniciado por un input aferente, o sea, una información externa que sube hasta el sistema nervioso central e incluso sin que exista este input. Puede estar el input como no puede estar y que provoca una hiperexcitabilidad central. O sea, hay un aumento de la respuesta del sistema nervioso central. Está hiperexcitado y que se perpetúa en el tiempo y persiste a pesar de la eliminación del input. Si hay un factor externo, un mecanismo externo, mecánico, químico o térmico que pueda estar causando o provocando un aumento de la sensibilidad central, va a generar una hiperexcitabilidad central. Eso debiese pasar cuando el agente mecánico, químico, térmico desaparece. Pero si el agente mecánico, químico o térmico desaparece y sigue hiperexcitado el sistema nervioso central, estamos en presencia de un dolor de tipo disfuncional. O sea, el dolor es iniciado por una lesión, por poner un ejemplo. El cuerpo recuperó ese tejido, pasaron 4 meses, 5 meses, 6 meses para que el tejido lesionado se recuperara, pero el paciente persiste con el dolor de igual característica o mayor que como comenzó. Entonces tú tienes que pensar y aquí usar la lógica, sentido común. Si los tejidos recuperan máximo 6 meses y este paciente tiene un dolor ya a los 12 meses, Dios no puede ser tan malo justamente con mi paciente para que justamente los tejidos de él tengan un retardo o un retraso en la recuperación. No puede ser la excepción a la regla del cuerpo humano. No puede ser mi paciente la excepción a esa regla. Mi paciente tiene que estar dentro del 99.9% de las personas que su tejido recupera normal. No puede ser que justamente él sea el único habitante de la Tierra que su tejido se recupera más tarde que el resto. Por lo cual, si yo asumo que el tejido está normal y el paciente sigue con dolor, estamos en presencia de un dolor de tipo disfuncional. ¿Qué hago ahí? Busco, como lo dijimos de un principio, busco dónde está la causa para que ese paciente esté persistiendo ese dolor a raíz de la eliminación de su input. Y a veces ni siquiera se necesita un input. Muchas patologías
como fibromialgia, por ejemplo, no necesitan un factor que desencadene ese daño de ese tejido para que ese tejido siga manifestando ese dolor. Entonces, Rafael Torres Cueco decía, llegamos a la conclusión de haber dos tipos de dolor y los dos son crónicos. El dolor de tipo nociceptivo persistente, ese dolor que el esguince que va, se recupera, pero nuevamente el tejido se lesiona y de nuevamente el tejido se lesiona. Y ese paciente que siempre está lesionando ese tejido o que hay un proceso inflamatorio que siempre está presente en el paciente, no desaparece. O el otro dolor donde el input desapareció y el paciente sigue con el dolor. A estos dos tipos de dolores o de causas le podemos llamar dolor de tipo crónico. Entonces, cuando usted vea en la literatura de chronic pain, usted va a tener que tratar de comprender a qué de chronic pain se están refiriendo. ¿Al dolor de tipo nociceptivo persistente o al dolor de tipo disfuncional? En la gran mayoría, cuando hablan de chronic pain, se refieren a dolor disfuncional. Pero hay otra parte de la literatura, sobre todo la más de esta parte del país, de esta parte del mundo, que el dolor crónico lo categorizan de esta manera, ese dolor nociceptivo persistente. No lo llaman así, ojo, lo llaman dolor crónico, pero se están refiriendo a ese tipo de patología, a ese tipo de personas, a ese tipo de disfunciones. Yo opto por entender que el dolor de tipo crónico es un dolor de tipo disfuncional. Entonces, vamos ahora directamente al grano, a lo más actual que existe en el mundo del dolor. Recientemente, hace uno o 2 años atrás, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor publicó un nuevo término. O sea, si tú no conocías este término y no conocías el dolor de tipo disfuncional, o no conocías el dolor de tipo nociceptivo, o no conocías el dolor central, bueno, te ahorraste todo un tiempo de aprender un dolor, porque ahora viene otra nomenclatura. Entonces, es importante que lo entiendas. Tenemos el dolor, el nuevo término que la asociación utiliza se denomina dolor nocioplástico, el cual se utilizará en lugar de el dolor de tipo central, el que habíamos hablado cuando manifestamos que habían dolores que se categorizaban como sensibilización central. Bueno, los sabios del mundo del dolor, una parte obviamente, creó este nuevo término. Dijo, no me convence que existan dolores sin que exista una causa, sin que exista un tejido, sin que exista una razón para que sea el mismo cerebro el que esté generando el dolor. No me convence que sea la misma columna vertebral en el ganglio de la raíz dorsal, el mini cerebro que se le llama, que sea la que pueda aprender a generar el dolor en el paciente. No me convence la evidencia científica. No me convence porque no les conviene, pues si no existen medicamentos para tratar el ganglio de la raíz dorsal o para tratar los dolores crónicos, pues si no tendríamos pacientes con fibromialgia. No me convence la empresa farmacéutica. El dolor nocioplástico se define como dolor que surge de la nociocepción alterada, a pesar de que no hay evidencia clara de daño tisular real o amenazado que cause la activación de nocioceptores periféricos o evidencia de enfermedad o lesión del sistema somatosensorial que cause dolor. Y aquí yo entro en la primera confusión que yo te los mandé a ustedes, que hice un video de Instagram, que es súper difícil trabajar en Instagram porque en un minuto hay que meter todo condensado.
Y aquí, yo donde digo, aquí hay un error conceptual tremendo. Porque cuando dice, se define como dolor que surge de la nociocepción alterada, la nociocepción alterada se categoriza como hiperalgesia primaria. Por ende, si la nociocepción está alterada, ya no hay un dolor de tipo nocioceptivo, sino que hay un dolor de tipo neuropático. Entonces no puede haber una nociocepción alterada. O el dolor nocioplástico o es central o es neuropático. Pero no puede haber una nociocepción alterada. Dice, a pesar de que no hay evidencia clara de daño tisular real o amenazado que cause la activación de los nocioceptores periféricos o evidencia de enfermedad, de lesión o del sistema somatosensorial que cause el dolor. Entonces, aquí entramos en un error conceptual. Y yo no creo haber estudiado tantos años el dolor porque vengo hablando de este tema del 2009. No lo vengo hablando del año pasado. Busquen en YouTube las clases de dolor. Cuando llegué a la San Buenaventura, a la Universidad San Buenaventura, me miraban como un loco hablando de que el dolor era una construcción del cerebro. Y de hiperalgesia, y todavía no comprenden la idea. Ya pasaron 10 años y todavía vemos que se enseña ultrasonido para tratar dolor crónico. Pero no importa, si se define como dolor que surge de una nociocepción alterada. Y eso, una nociocepción alterada por definición es hiperalgesia primaria. Dice, el término mecanismo de dolor que se utiliza para delimitar los factores que puedan contribuir al desarrollo, mantenimiento o mejora del dolor, donde un paciente puede tener múltiples mecanismos de dolor que ocurren simultáneamente y dos personas con el mismo diagnóstico podrían tener diferentes mecanismos subyacentes que contribuyen a su dolor. O sea, la definición dice que podemos tener a dos personas iguales, con la misma patología, pero que pueden tener diferentes manifestaciones clínicas o diferente desarrollo de su proceso. Bien, no hay problema con eso, eso lo entendemos todos los que vemos pacientes. Un enfoque basado en el mecanismo para el manejo del dolor incorpora y se basa en el modelo biopsicosocial al definir la biopatología específica en el procesamiento del dolor, los factores psicológicos relevantes para el dolor y la disfunción del sistema del movimiento. Eso está perfecto.